¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Al gobierno de Venezuela no le interesa hablar de los salarios. No le conviene ese tema. Ese es un tema vedado que tienen ellos. Y no lo están hablando. Pero hace pocas horas atrás, el presidente de Venezuela, se dio las claves, los pasos a seguir para subir el salario, para tener un salario digno, justo en Venezuela. Vamos a escuchar estos pasos. Luego que ustedes vean el video, por favor me comentan, me dan su punto de vista, si está o no está equivocado, si están dispuestos a esperar, si creen que esta es la mejor propuesta, si creen que hay otras que se deben aplicar, si creen que es necesario y urgente debatir sobre este tema en Venezuela. Vamos a escuchar el video del primer mandatario. Adelante. Puesto en Venezuela, sabe que eso se convierte en casas, en apartamentos para los venezolanos. Y sabe que todos esos impuestos que se capten, toda la riqueza nacional en bolívares e internacional en dólares, en euros, deben convertirse en generación de empleo y en salarios justos, que recuperaremos más temprano que tarde, los sueldos y salarios justos para todos los trabajadores y trabajadoras del país, más temprano que tarde se recuperarán, producto del crecimiento económico, de la generación de riqueza, de la correcta inversión de los recursos nacionales en el desarrollo social. Bueno, dicho esto, fíjense lo siguiente. Aquí hay dos tipos de salario o dos sectores, el sector público y el sector privado. El sector público, sus salarios son entre 2 a 10 dólares mensuales. El sector privado de 50 a 200 dólares mensuales. El sector privado tiene el 80%, entre el 70 al 80% de la capacidad activa de los trabajadores en Venezuela. Y el otro 20% se lo reparte el sector público, que también tiene la carga o la inversión que tiene que hacer con los pensionados y jubilados. El salario mínimo en América Latina está entre 200 a 450, que lo tiene Uruguay y Chile, que son los países que mejor salario mínimo tienen en América Latina. Dicho estas consideraciones, todo este tiempo que hemos llevado de interinato, 5 años de pela, la peor carga la han llevado los pobres de Venezuela. Y a mí me da la impresión que el gobierno, negándose a hablar del salario mínimo, a debatirlo ampliamente, como no es un tema que ellos tengan fortaleza, no está interesado en el corto plazo de entrarle con todo al salario mínimo. Porque aquí hay que decirlo de manera clara, no es suficiente los CLAP, no son suficientes las ayudas por el sistema Patria, no son suficientes los bonos, no son suficientes las ayudas sociales, no son suficientes otras ayudas que hace el gobierno nacional en una economía deteriorada. La gente necesita tener algo para planificar un 15 y un último, una plata que valga, que tenga peso, que no se le fume entre las manos, que los empresarios no se la roben con sus especulaciones, que la inflación no se la coma. Ahora la pregunta es que se le hace al gobierno: ¿por qué usted no indexa los salarios así como los empresarios indexan los salarios, todo tipo de costos al dólar? ¿Por qué? Bueno, el gobierno dice que ellos no tienen suficientes ingresos y lo acaba de decir el presidente, que necesitan generar riqueza y que necesitan generar otros ingresos distintos a los petroleros. ¿Por qué no acaba con el subsidio a la gasolina, por ejemplo? Que son 15.000 millones de dólares que se pierden ahí en mafias, ya lo hemos visto. ¿Por qué no mejora la recolección de impuestos, por ejemplo? ¿Por qué no adelgaza la administración pública sacando a reposeros y a una cantidad de gente que cobra sin trabajar, por ejemplo? ¿Por qué no acabar con los gastos superfluos del gobierno? Carros y carros que compran, motos y motos y motos, y luego van a parar a cementerios y luego son robados entre ellos mismos ahí entre mafias. ¿Por qué no hacen más eficientes las empresas públicas? Por ejemplo, la lotería.
Por ejemplo, la de los caballos, que genera bastante riqueza, el hipódromo. Por ejemplo, la de los hoteles, las concesiones de los hoteles. ¿Cuánto genera eso mensualmente? ¿Cuánto genera Conviasa, el hipódromo? Hay cosas mínimas y medianas que se pueden hacer, pero que el gobierno no quiere hacerlo por ineficiencia, por falta de voluntad, por falta de organización, por no sé por qué, como esas que yo les he mencionado, y hay muchísimas más. ¿Qué es lo más fácil para el gobierno? Bueno, generar riqueza dentro de 20 años y que el pueblo, la mayoría, se siga comiendo un cable y ellos muy tranquilos comiendo sus 3 buenas papas, sus buenos carros, sin tener solidaridad con el pueblo de a pie. Hay muchas cosas que podemos y no se están haciendo. Por ejemplo, el debate del salario. ¿Por qué no abrimos a nivel nacional un debate? Así como el presidente se quejó de las mafias de la gasolina, ¿por qué no se quejó de los salarios tan bajos que hay? Que son parte del interinato, es correcto. Pero que debemos entrar en otra fase para ver de dónde sacamos más recursos, más ingresos. También se puede hacer evasión de impuestos. Aquí se va de impuestos a borbotones. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo más fácil para el gobierno es subir los registros y notarías, por ejemplo. Subir algunas que otras cosas por allí. Y eso, cuando tú vienes a ver, no representa suficiente para cubrir todos los salarios, porque se hace de manera unilateral, no se hace integral. Ahora, si tú me dices, mira, voy a eliminar la gasolina, que son 15, 20 mil millones, y se lo voy a meter todo a los salarios, y te digo, lo compro. Mira, voy a pedirle al hipódromo cuánto está generando y si puede ser más eficiente, lo compro. Los hoteles, los casinos, los bingos, venga para acá. Hago un gran pote y digo, bueno, ese pote me está generando 30 mil millones al año. Va para los salarios íntegros. Vamos a mejorar ya de una buena vez los salarios. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Mientras tanto atacamos otras áreas para seguir generando riqueza, para seguir generando nuevas inversiones, para seguir bajando la inflación, para seguir estabilizando la moneda, para seguir generando confianza, para seguir desburocratizando, para seguir acabando con todo lo que tiene que ver los trámites superfluos que hay en el país y tantas y muchísimas otras cosas que no se dan el paso y que tienen que hacerlo. Por eso es que el gobierno se tiene que poner las pilas con esto del salario, porque si no lo van a sacar para afuera en 2024. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima.